imposible, por ti los ojos se abren y cadenas son rotas, y yo viviré por fe, nada es imposible. Gloria a Dios. Gracias, chicos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Verso 19. Y estamos hablando de Pablo y esta obra tan maravillosa. La Biblia dice la conversión de Pablo. ¿Qué significa la palabra conversión? Está en el libro del pastor también, hemos hecho una segunda edición, todo lo que se venda del libro es para el terreno, ¿sí? Allí están en librería, si alguien todavía no lo tiene y lo quiere, puede adquirirlo allí en librería. Y estamos con este manual precioso de las corrientes del mundo y las corrientes del espíritu. Y hay tanta enseñanza. Y mire, cuando uno medita en la conversión de Pablo, ¿qué significa convertirse? Convertirse significa giro, ¿sí? Un giro de 180 grados. Si pensaba de una manera, si vivía de una manera, es totalmente cambiado. Totalmente cambiado. Y nos maravilla la conversión de Pablo, porque los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio, escuchándolo, viéndolo. Jesús les tenía que enseñar continuamente. ¿Se acuerda cuántas veces Jesús le hablaba a la multitud, pero después cuando se quedaba solo con los discípulos le hacían preguntas acerca de lo que Jesús había enseñado, porque ellos no lo habían entendido? Y Jesús se quedaba con ellos y les ministraba y les enseñaba, y así todo. Cuando Jesús muere, los discípulos no estaban creyendo en la resurrección. Jesús murió y ellos pensaron, se terminó todo. Cada uno volver a su lugar, a su oficio, a su familia. Como que, qué linda la aventura que tuvimos con Jesús. Qué lindo fue el tiempo de amistad con Jesús. Caminábamos por la playa, íbamos a la montaña, nos enseñaba, pero Jesús murió. Y tuvo que el Señor resucitado venir y dice abrirles el entendimiento, porque dice estaban incrédulos. ¿Y cuántas veces mientras el Señor estaba con ellos les tuvo que decir, hombres de poca? ¡Wow! ¿Qué será lo que enoja al Señor? 2 cosas tremendas enojan al Señor. Nuestro pecado y nuestra incredulidad. ¿Qué nos pide todo el tiempo el Señor? Que creamos. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Sin fe es imposible. ¿Cuál es la palabra? ¡Wow! Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si yo no tengo fe no voy a ver el obrar, ni los milagros, ni las respuestas. ¿Cómo voy a pedir, dice la Biblia, si no creo? ¿Cómo voy a pedir si no creo? Entonces, un pecado grande es la incredulidad. Y el Señor se enoja con ellos. Y les dice, ¿hasta cuándo los voy? ¡Wow! ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y hay gente que cree que puede hacer cualquier cosa y el Señor tiene un amor tan grande que todo lo va a dejar pasar. Hacele así. ¿Tiene un amor tan grande que todo lo va a dejar pasar? No. El Señor te dice, ¿hasta cuándo te voy a soportar? ¿Qué está diciendo el Señor? Mira que queda poca poca paciencia.
quiere decir que tenemos que empezar a creer. Tenemos que empezar a creer. Entonces, nos maravilla cómo el Señor se le revela a Pablo, porque se le reveló en una manera sobrenatural. Lo vimos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Sí? El Señor lo detiene en el camino, el Señor no se deja ver, simplemente él ve una luz, pero sí, el Señor le habla y Pablo lo puede oír. Como el Señor le dice, Saulo, porque ese era el nombre, ¿sí? Saulo, Saulo. ¿Con qué autoridad el Señor le dice, por qué me persigue? ¡Wow! Y no necesitó más Pablo para darse cuenta que el que le hablaba era el Señor. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo reprende, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. A los animales se le pone, ¿vio los caballos que se le pone unas varillas? ¿Sí? Para que anden, para que caminen, se les pone una varilla. En esa varilla hay un hierro. En esa varilla hay un hierro. Que cuando el caballo se retoba y no quiere obedecer, ese hierro se le clava y le hace doler, lo hace lastimar. Entonces el Señor le dice eso. Dura cosa te es dar coces. Dar eso que hace el animal, ¿no? Rebelarse, porque se está clavando ese hierro que lo está lastimando. Entonces el Señor le está diciendo, Pablo, con tu rebeldía, con tu actitud, te estás lastimando a vos mismo. Qué tremenda verdad hay en eso. Qué tremenda verdad. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Pablo creía que él tenía la razón. Pablo era un hombre celoso de la ley, era un hombre religioso de la cabeza hasta los pies. Los padres eran religiosos y eran celosos, judíos religiosos, celosos de la ley, celosos de cumplir tradición, quiero decir, celosos de cumplir con la enseñanza, y lo formaron a Pablo y lo mandaron a estudiar a Pablo de chiquitito para que sea fariseo, para que aprenda la ley, para que sea un hombre instruido en el conocimiento de la ley, un judío de pura cepa, diríamos hoy, ¿no? Un judío con conocimiento, un judío religioso, un judío que cumpliera la ley. Y así se formó, con esa dureza, con ese celo. Entonces cuando empiezan a decir que Jesús era el Hijo de Dios, no solo los romanos, sino que el problema estaba en los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes lo negaron, decían que era un impostor, que era un mentiroso, que revolucionaba, que venía con mentiras a revolucionar a los judíos. Y los sacerdotes se encargaron de sembrar esa incredulidad acerca de Jesús hasta tal punto de los sacerdotes deciden matar a Jesús. Y luego pagan a la gente para decir que Jesús no resucitó, sino que su cuerpo lo robaron los discípulos. Tremendo. Los mismos sacerdotes que tenían que llevar al pueblo a la fe, los mismos sacerdotes que tenían que estar esperando al Mesías. Cuando vino el Mesías, no lo conocieron, no lo creyeron. Por eso, si hay algo que al Señor le molesta, es la incredulidad y la dureza de corazón. Y Pablo era un fariseo celoso del judaísmo. Y cuando la gente aceptaba a Cristo, estaba renunciando al judaísmo. Porque ahora se estaban llamando cristianos, tenían a Cristo en el corazón, recibieron a Cristo, creyeron en su muerte, en su resurrección y empezaron a propagarse. Claro, el Señor hacía milagros mientras vivía, pero el Señor se fue, vino el Espíritu Santo y a través de los apóstoles ocurrían milagros. En el primer discurso de Pedro, en la primer prédica de Pedro, ahí en el Pentecostés, 3.000 almas recibieron a Jesús y se bautizaron. Imagínense que los sacerdotes estaban enloquecidos, la gente estaba saliendo del judaísmo. Entonces Pablo, enloquecido, lleno de muerte, dice la Biblia, lleno de odio, perseguía a los cristianos para matarlos.
Y él era el terror de los cristianos, los perseguía, los cristianos tuvieron que huir, ir a otras ciudades para escaparse de Pablo, pero de repente el Señor se le aparece a Pablo. A ese hombre que, ¿quién le iba a hablar? ¿Quién le iba a predicar? Justamente el Señor se le aparece. Y el Señor se manifiesta así a Pablo diciéndole, Pablo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo recibe la conversión. Diga conmigo, eso es conversión. Es darse cuenta que estaba equivocado y cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Queda ciego, se somete a la voluntad del Señor, va a una casa a esperar. El Señor le habla en visión, le dice que va a venir Ananías, un discípulo que va a poner las manos sobre él para que reciba la vista. Pero ya Pablo estaba convencido, ya Pablo estaba convertido, ya tenía convicción en su corazón de que Cristo el Señor vivía, que Cristo el Señor era el Hijo de Dios. Y se levanta, vamos allí a la palabra. Viene Ananías, le ora y dice que escamas caen de los ojos de Pablo. ¿Qué quiere decir cuando dice caen escamas? Que Pablo estaba ciego. Pero no ciego solamente físicamente, sino ciego espiritualmente. Quiere decir que Dios tuvo que abrirle también a Pablo el entendimiento. Tuvo que despertarlo a Pablo para que conociera que el Señor era el Hijo de Dios. Amén. Que era el Cristo, ¿sí? Y dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas Pablo, porque estuvo 3 días sin comer. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él venía a Damasco a matarlos, pero en el camino se le presenta el Señor. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es el giro? Ahora ya no está con los discípulos para matarlos, sino que está con los discípulos ¿para qué? ¿Para qué? Para compartir palabra de Dios, para compartir un tiempo de oración, para compartir la alabanza, para compartir la adoración. Digan esta mañana, eso es conversión. Eso es conversión. Cambió la manera de pensar, cambió sus pensamientos, cambiaron sus sentimientos. Ya no había odio, ya no había amenaza, ya no los perseguía, ya ahora era uno más de ellos. Queriendo recibir, queriendo entender, queriendo compartir lo que él también ahora quería compartir lo que él había recibido. No se puede dar lo que no se tiene. Tuvo un encuentro con el Señor, oyó su voz, sintió su poder, fue sanado e inmediatamente, ¿qué hace? Va a buscar a los pares, va a buscar a los que están llenos del Espíritu. Va a reunirse donde está la presencia de Dios. ¿Qué vemos en Pablo? Inmediatamente una sed de Dios, una sed espiritual, una necesidad de las cosas de Dios. Se despierta algo en Pablo, en ese hombre que estaba lleno de angustia, lleno de ira, lleno de muerte, lleno de violencia. De repente el Señor entra y ¿qué despierta en él? Un deseo de saber de las cosas espirituales. ¿Qué tenía Pablo? Conocimiento. ¿Sabe? El conocimiento no te transforma. El conocimiento no te transforma. Lo que te transforma es el Espíritu de Dios. Lo que te transforma es el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo tenía un montón de conocimiento, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Cuando él tiene ese encuentro con Dios, se despierta en él la necesidad de recibir de las cosas del Espíritu. Había algo nuevo que él estaba conociendo. Se despertó, cayeron las vendas de sus ojos. Y él dijo, acá Jesús se manifestó en el camino. Yo quiero lo que Jesús tiene. Lo que Pablo habrá sentido cuando el Señor le habló. Lo que habrá sido ese encuentro con el Señor. Ver esa luz, oír sus palabras. Quedó 3 días sin comer. A ver, ¿cómo quedó Pablo después de ese encuentro con el Señor? ¿Quedó igual? ¿Fue el mismo hombre? No quiso comer, estuvo 3 días sin comer. Por eso dice, al 3er día tomó alimento y recobró fuerza. Fue tremendo lo que Pablo tuvo. Y entonces dice, se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Seguimos.
Dice, y enseguida, ¿qué hacía Pablo? Ahora, como un hombre que estaba lleno de violencia, un hombre que venía hace 3 días atrás, diga conmigo, 3 días atrás, venía a matar a los cristianos, venía a sacarlos de la casa con violencia, los revolcaba por el piso, le arrancaba los pelos, los mataba. ¿Cómo puede ser que ahora está entre los discípulos? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ocurrir esto si no hay una verdadera transformación? Diga conmigo, transformación, verdadera conversión. ¿Y usted se imagina los que estaban en Damasco, que habían venido huyendo de Jerusalén porque el loco de Pablo, violento, iba a las casas y entraba y mataba a la gente o llevaba presa a la gente, y de repente están reunidos en una célula, están reunidos en una sinagoga, están reunidos en una casa, y ¿quién entra? El loco Pablo. Decí conmigo, el loco de Pablo. Y de repente él empieza a hablar de Cristo. ¿Ustedes se imaginan los discípulos? ¿Qué dirían entre ellos? ¿Estamos soñando? ¿Esto es un sueño? ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué podía contar Pablo? ¿Qué podía predicarle Pablo a los discípulos? Solamente lo que él experimentó. Solamente lo que él recibió. Ahora, qué tremendo lo que él recibió, que dejaba a todos con la boca abierta. Dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que él estaba equivocado, que él no había creído que el Cristo que había muerto en la cruz había resucitado y que era el Hijo de Dios. Dice, él predicaba diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Se volvió de su creencia. Creía de una manera, ahora está creyendo de otra. Pensaba de una manera, ahora está pensando de otra. Se convirtió. Hizo un giro su vida. Hizo un cambio su vida. Hizo una transformación su vida. Seguimos. Y todos los que le oían estaban. Pero este no es Pablo. Pero este no es el loco que perseguía, el que consintió la muerte de Esteban. A Esteban lo mataron a piedrazo, no me sale, gracias, a piedrazo. Y el que estaba consintiendo que eso se haga era el endemoniado de Pablo. Ahora este está en la sinagoga, ahora este está hablando del Cristo que él perseguía. Estaban todos atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, vino para... ¿Qué pensaban los discípulos? Este vino para llevarnos preso. No le creían. Otra vez la incredulidad. ¿Qué decían? Este nos está engañando. Este no se puede haber convertido. La incredulidad. Este no se puede haber convertido. No puede ser cierto que este esté hablando de Jesús. ¿Qué salió del corazón? La incredulidad. Vino aquí para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. La incredulidad. La incredulidad no les dejaba creer que Dios podía transformar a un loco, a un endemoniado, en un hombre nuevo. Dios puede transformar a una persona. Dios vino a transformarnos. Dios vino a transformarnos. Dios vino a transformarnos. Yo hablaba anoche en casa con los chicos y decíamos esto. Cuando alguien viene, tenemos que ver la transformación. Cuando alguien se acerca a Jesús, tenemos que ver la transformación. Si realmente Cristo entró en una vida, esa vida es transformada. Esa vida cambia la manera de pensar, esa vida cambia la manera de hablar, esa vida cambia la manera de ser. Porque cuando Cristo entra, Cristo lo transforma en una nueva persona. Es el poder de Dios dentro del hombre. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo estaba perdido, vos y yo estábamos perdidos. No hay gente buena. No hay bueno ni aún uno. No vamos a entrar al cielo porque seamos buenos. Porque todos somos pecadores. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitamos encontrarnos con el Señor para que el Señor nos transforme en nuevas criaturas.
El Señor lo convenció a Pablo. Pablo estaba convencido. El problema era que los demás no lo creían. El problema es que los demás le tenían tanto miedo que no creían en la conversión de Pablo. Sigamos. Pero Saulo mucho más se esforzaba por predicar, que confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él estaba apasionado, él quería hablar, pero los judíos no le creían y se confundían los judíos cada vez más cuando lo veían a Pablo predicar. Vamos. Y entonces quiero llegar a un versículo maravilloso. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo. Wow. ¿Qué había en el corazón de los judíos? Eso hablábamos con los chicos anoche en casa. ¿Qué había en el corazón? Mientras Dios está sacando a un hombre de un pensamiento de violencia y de un pensamiento de muerte y transformándolo en un hombre nuevo, los judíos, ¿qué tenían en su corazón? ¿Espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? ¿Consejo para? Estaban pensando en matar a Pablo. ¿Qué había en ellos? Por eso cuando el Señor dice generación perversa, cuando dice estamos en medio, allí lo decía en el libro de Hechos, en medio el Señor vino a salvarnos de una generación perversa. ¿Se equivoca el Señor cuando dice que había una generación perversa? Pablo estaba siendo transformado por el poder de Dios. Estaba testificando que el Señor se le apareció en el camino. Estaba testificando que el Cristo que había muerto era verdad. Era el Hijo de Dios, había resucitado. ¿Y qué pensaban los judíos? Matarle. Sigamos. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Llegó al oído de Pablo, Pablo, te quieren matar. Y estaban en la puerta allí de donde Pablo estaba, esperando en qué momento Pablo iba a salir para matarlo. Sigamos. Entonces los discípulos, miren lo que hicieron. Tomándole de noche, le bajaron por el muro de la ciudad, descargándolo escondido en una canasta. ¿Quién intervino ahí? ¿Quién estaba ahí en medio? Estaba el Señor guardando la vida de Pablo. Ahora Dios llama a Pablo, un hombre difícil, un hombre perverso. Dios lo llama, Dios lo convierte. ¿Y qué está queriendo hacer el enemigo con Pablo? Wow. Quiero que vea esto en esta mañana. Mientras el Señor nos está salvando, mientras el Señor se está manifestando en nuestra vida para hacer de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, para transformarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, para limpiar el corazón de malos sentimientos. El enemigo trata de destruirnos. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de su control. Pablo era un instrumento en las manos de Satanás. Pablo mataba a los cristianos, se oponía al reino, se oponía al Señor, era esclavo de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Pablo se convierte y se transforma en un enemigo de Satanás, un impedimento para Satanás. Ahora en vez de matar a los cristianos, ahora Pablo le predica a los cristianos. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Matar a Pablo, cerrarle la boca a Pablo, destruirlo a Pablo, decirle que tengas al lado, no tengas temor por nada porque el Señor te guarda. No tengas temor por nada porque el Señor te guarda. No tengas temor de nada, el Señor te guarda. El que lo llamó, el que lo transformó, Él lo guardó, Él lo preservó. Y lo sacaron y se tuvo que ir y estuvo 3 años, vamos, sigamos, 3 años fuera de Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. El miedo y la incredulidad no le permitían ver la transformación de Pablo. La incredulidad, el miedo, no creían en la transformación, no creían en la conversión de Pablo. Sigamos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo. Qué tremendo Bernabé. Qué tremendo el trabajo de Bernabé. Tomándolo, lo trajo a los apóstoles. ¿Y qué hace Bernabé? Les cuenta cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Bernabé? Da testimonio delante de los apóstoles de la conversión de Pablo. ¿Qué estoy diciendo? Bernabé creyó. ¡Wow! Bernabé creyó. Creyó en que Dios era poderoso para detener al hombre más peligroso para los cristianos. Creyó que Dios era poderoso para transformar a un hombre tan difícil como Pablo. Creyó todo lo que Pablo contó. Ahora hay algo más profundo todavía. Estaba Ananías de por medio. ¿A quién le revela lo que había pasado con Pablo? Si en ese tiempo no había internet, no había celular, no había tablet, no había compu. ¿Cómo se enteraban los cristianos, los apóstoles, de lo que había sucedido en el camino con Pablo? Dios se lo revela ¿a quién? A Ananías. Dios le habla a Ananías, lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerda? Dios le habla a Ananías, le dice a Ananías, ve, porque yo ya me revelé en el camino, estás ciego, ve, ponle la mano, porque él va a ser un instrumento en mis manos para predicarle a los gentiles, para predicarle a reyes, para predicarle a los hijos de Israel. Ahora, Ananías no testificó. Pregúntale al que está al lado, ¿estás testificando? ¿Estás testificando? ¿Estás cumpliendo con lo que tenemos que cumplir? Testificando y hablando del poder de Dios y lo que Dios está haciendo. Estamos contándole a los demás los milagros. Estamos contándole a los demás lo que el Señor está haciendo en mí. Estoy contándole a los demás, ¿sabes que el Señor me está dando entendimiento? ¿Sabes que antes yo tenía un espíritu que me gobernaba, pero gracias a Dios el Señor me liberó? Gracias a Dios el Señor me transformó. ¿Sabes que yo no podía dejar las drogas, pero el Señor me liberó? ¿Sabes que yo no podía dejar el alcohol, pero el Señor me liberó? ¿Sabes que yo tenía un espíritu de mentira, que vivía mintiendo, pero el Señor me liberó? ¿Por qué no testificamos? ¿Por qué no contamos? Si el Señor es real, si Él es poderoso, si Él me está transformando, si Él está haciendo cosas nuevas, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no contamos? ¿Por qué no testificamos que el Cristo en quien nosotros hemos creído es poderoso? Es el Salvador, es el Señor, es el Hijo de Dios, el que hace cosas que son imposibles, las hace posibles. Él restaura el matrimonio, Él sana al enfermo, Él liberta al cautivo. ¿Dónde estaba Ananías? ¡Wow! ¿Dónde estaba Ananías? Pregúntale al que está al lado, ¿dónde estaba Ananías? ¿Por qué Ananías no salió? ¿Por qué no testificó? ¿Por qué no dijo? Yo fui a orar por Pablo, Dios me habló, este hombre está transformado. El Señor habla. Decirle al que está al lado, el Señor habla. El Señor se revela. El problema es que nosotros no creemos. El problema es que cerramos el corazón. El problema es que estamos mirando más lo que pasa allá afuera que lo que el Espíritu quiere hacer aquí adentro. Ellos estaban creyendo más en lo que había afuera, en la persecución, en la muerte, qué sé yo, que en lo poderoso que Dios estaba obrando, que en los milagros que Dios estaba haciendo. Le creyeron más a las amenazas de Pablo que al poder transformador de Dios. Qué tremendo cuando Dios habla, cuando Dios te muestra un sueño. Qué tremendo cuando Dios te da una palabra. Señor, yo le creo, vos me lo dijiste y yo lo creo, aunque vea que todo se está poniendo negro, aunque vea que todo se está poniendo difícil, aunque vea que el camino se está cerrando, yo le creo a tu palabra, hasta último momento yo le creo a tu palabra, porque tú en un instante reviertes, en un instante traes luz, en un instante rompe el impedimento, en un instante mueve tu mano. Tenemos que creer, iglesia, fuimos llamados a creer. Tu fe vence al mundo, dice la palabra. Tu fe vence al mundo. Mire, nosotros en casa no teníamos ni para comer. No teníamos ni para comer. Había días que no había ni polenta, ni fideo, ni arroz. Porque era arroz con manteca, fideo con manteca o polenta, ¿no? Lo que había. No había para carne, no había a veces para tomate, no había para otra cosa. Y orábamos y le decíamos, Señor, aunque hoy no haya, aunque hoy no tengamos, pero sabemos que mañana viene, pero sabemos que mañana viene, pero sabemos que mañana viene. La
fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Algo mañana va a suceder, algo mañana va a acontecer, algo el Señor tiene, algo el Señor tiene. Él es mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi dueño, mi amo, el que me sostiene, el que me bendice, el que me ayuda. Wow. Si yo no creo en el que me salvó, estoy perdido. Si yo no creo en el que se me reveló, estoy perdida. Tengo que tener esa revelación de quién es Dios. Tengo que saber quién es Dios. Tengo que saber quién es Dios. Si no soy simplemente un religioso, alguien con una ideología, alguien que cree algo y sigue, pero no pasó la transformación, no sufrió una transformación, no experimentó una transformación. Yo tengo que tener la revelación de quién es mi Señor. Pablo tuvo una revelación. Pablo oyó la voz de Dios. Él entendió que estaba equivocado, que perseguía al Hijo de Dios. Inmediatamente se levantó a testificar, mató su orgullo. A ver, iglesia, mató su orgullo, todo ese orgullo, toda esa soberbia. La derribó cuando se levantó y dijo: yo estaba equivocado, yo perseguí al Hijo de Dios, pero Él me detuvo en el camino. Él es verdadero, Él existe, Él ha resucitado. Estaba hablando de Jesucristo y no podían discernir el espíritu que había en Pablo. No porque Pablo nos viene a perseguir, no porque nos va a llevar preso. El temor y la incredulidad los cegó. El temor y la incredulidad los vendó de tal manera que no podían discernir el espíritu que salía de Pablo. ¿Será que es el mismo espíritu el de un endemoniado con espíritu de muerte y de persecución que el de un hombre transformado? ¿Será que no hay diferencia cuando habla un hombre que respira muerte, amenaza, maldad, incredulidad, que uno que fue transformado y que habla por la boca del Espíritu? ¿No hay diferencias? La incredulidad nos ciega. La incredulidad no te deja ver. Por eso que en esta mañana el Señor rompa con la incredulidad. Necesitamos conocer al Cristo a quien servimos, para servirle con mayor amor, con integridad. Es un Cristo que si te dijo que no te dejará, no te dejará. Si te dijo que nada te va a faltar, nada te va a faltar. Pero no veo, ese es el problema, no veo. Bienaventurado el que no vio, pero creyó. Mientras vemos el dinero, mientras vemos la mercadería, está todo bien, mi fe está pum para arriba, pero cuando me faltó el dinero y me faltó la mercadería, no sé si el Señor está conmigo. No sé si el Señor me escucha, no sé si el Señor es verdad. Si estoy enfermo, no sé si el Señor me ama. Mire, teniendo o no teniendo, el Señor es real. Enfermo o sano, el Señor es real. Y en mi necesidad Él se va a manifestar. En mi dolor Él se va a manifestar. Por eso necesitamos pasar por la necesidad. Necesitamos pasar por el dolor para entender y ver que Él es fiel. Que Él es fiel. Y allí el Señor obró, el Señor los libró. El Señor los libró de un Pablo que los perseguía, los libró de un endemoniado. ¡Qué tremendo! Sigamos. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Sigamos. Allí estaba tranquilo Pablo. Y hablaba, ¿cómo hablaba? Denodadamente. Hablaba con fervor. Por eso digo, no discernían el espíritu. Hablaba con fervor, hablaba desde el corazón, hablaba desde su encuentro, hablaba desde su experiencia, denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. ¿Por qué disputaba? Porque reprendía, con su mensaje reprendía la incredulidad de los griegos, la confusión de los griegos, la ideología de los griegos. Él estaba defendiendo la fe que había nacido en su corazón. ¿Y cuántos días de nacido tenía? Una semana. Y ya se paraba con los griegos a decirle a los griegos que eran incrédulos, a decirle a los griegos que ellos estaban equivocados. ¿Y qué despertaba a Pablo con su fe? ¿Qué despertaba a Pablo con su testimonio? La furia de los hombres. ¿Sí? La furia de los hombres. Procuraban matarle. Donde iba Pablo a predicar, ¿contra qué peleaban?
¿Contra qué peleaba Pablo? ¿Contra qué peleaba? Contra las tinieblas. ¿Qué había en el corazón de esos hombres? ¿Qué había en el corazón de esos hombres? De los judíos, de los griegos. ¿Qué había? Tinieblas, decilo fuerte, tinieblas. ¿Contra qué se enfrentaba Pablo? ¿Por qué las tinieblas antes no lo molestaban a Pablo? Porque Pablo era parte de las tinieblas. Ahora Pablo ya no es parte de las tinieblas. Entonces las tinieblas se le oponen a Pablo. ¿Me sigue, iglesia? Las tinieblas se le oponen. Las tinieblas lo persiguen. Las tinieblas lo quieren matar, lo quieren callar. Sigamos. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Lo iban llevando de un lado al otro, Pablo. Y le enviaron a Tarso, al lugar, a la ciudad de Pablo, ¿sí? A Tarso. Vamos. Entonces las iglesias, ¿qué tenían? Paz. ¿Quién trajo la paz a la iglesia? El Señor. El Señor trajo paz, porque detuvo al que los perseguía. Cuando detuvo a Pablo, ¿qué hubo en las iglesias? Paz. Porque el que revolucionaba a los cristianos era. ¿Será que Dios no puede detener al que te oprime? ¿Será que Dios no puede intervenir en esa circunstancia que te angustia? ¿Será que Dios no puede intervenir en esa circunstancia que te está robando la paz? Levanta tu mano en esta mañana y decirle: Señor, no hay nada imposible. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy agobiado teniendo un Dios que me ayuda? Teniendo un Dios que me ayuda. Entregale esa circunstancia al Señor en esta mañana. Entregale tu problema al Señor en esta mañana. Entregale tu matrimonio, entregale tu vicio. Decirle: Señor, yo te creo en esta mañana. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero ser convertido. Quiero ser transformado. Quiero ser trasladado. Quiero ver tu gloria. El Señor va a detener al que te persigue. El Señor va a detener al que te oprime. El Señor va a detener al que se levanta para angustiarte. Porque Él es nuestra ayuda, nuestra defensa. Y dice: y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Edificarnos, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra y en la revelación de Él. Yo necesito saber quién es Jesús. La gente tiene una idea de Jesús: el barbudo, el flaco. No. Yo necesito conocerlo a Jesús. Jesús es maravilloso. Jesús es la gloria del Padre. Jesús es la gloria del Padre. Dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús se humilló a sí mismo, dejando su trono, dejando su gloria, no teniendo en cuenta que Él también era Dios, y vino a la tierra para tomar forma de hombre y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Yo necesito conocer a Jesús. En Jesús hay una verdad tan maravillosa, hay una virtud tan maravillosa. Cuando yo conozco a Jesús no soy el mismo. ¿Dónde quedó el orgullo de Pablo? Cuando lo conoció a Jesús, lo perdió. Dijo Jesús de él: Él va a padecer. Jesús dijo de Pablo: Él va a padecer por causa de mi nombre. Con gusto Pablo sufrió por predicar a Cristo. Todo el tiempo lo querían matar, desde el principio. Y usted lo lee en la palabra. Fue apedreado, fue azotado, encarcelado. De hecho, murió en la cárcel. Pasó naufragios. Lo picó una víbora. ¿Qué más? Decirle al que está al lado: ¿qué más? Pero con gusto Pablo dio su vida al Señor. Y dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora yo entendí que necesito que Él viva en mí. Y lo que vivo, lo vivo en Él. Esto habla de transformación. Esto habla de conversión. Dios no nos llamó a un cambio de religión. Dios nos llamó a un encuentro con Él. Dios me llamó a conocerle. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cambiamos la forma de pensar. Cuando conocemos a Jesús, cambiamos la forma de vivir, la forma de hablar. Por eso cuando usted ve que una persona empieza a ir a la iglesia, pero sus hábitos son iguales, su vocabulario es igual, su pensamiento es igual, su carácter es igual, usted dice: fue a la iglesia, pero no sé si se encontró con Jesús.
Porque cuando usted hace algo incorrecto, así como Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor te dice a ti, hijo, hijo, ¿por qué pecas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué maltratas a la esposa? ¿Por qué maltratas a los hijos? ¿Por qué tienes esos malos pensamientos? Porque Él está en mí. Por eso aquel que hace cosas y no se arrepiente y lo que hace y lo sigue haciendo es porque Jesús no está en él. No tuvo revelación de la persona de Jesús. Jesús obedeció al Padre en todo. Por eso dices, el que tiene a Jesús tiene al Padre. Porque el Padre y Jesús son uno. El Padre quedó satisfecho con la obra del Hijo. Por eso todos nuestros pecados son perdonados, no por nosotros, sino por el Hijo. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo. Wow. Todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo, porque el Hijo satisfizo la voluntad del Padre. El Hijo se dio a sí mismo por agradar al Padre. Entonces, cuando entendemos que el Señor padeció por mí, sufrió por mí, ya no lo lastimo más con mi rebeldía, ya no lo lastimo más con mi pecado, ya no amo al pecado, porque entiendo que de allí mi Cristo me sacó, de allí mi Cristo me liberó. Entonces, volver atrás, volver al lugar donde mi Cristo me sacó, volver a la mentira, volver al vicio, volver a la rebeldía, es dar coces contra el aguijón. Es como el caballo que el que lo lleva, lo dirige, lo quiere llevar hacia adelante, hacia la edificación, hacia el crecimiento, hacia el camino limpio y llano, y el caballo se rebela y no quiere. Cuando se rebela y no quiere, a sí mismo se lastima, a sí mismo se lastima. Dios está queriendo hacer en nosotros una obra de edificación, porque me ama, me vio envuelto en el pecado, sucio en el pecado, y de allí me sacó, me lavó y me limpió. El sacrificio lo pagó Jesús, el dolor lo llevó Jesús, el desprecio lo llevó Jesús, y nosotros resistimos la salvación, resistimos la edificación, damos coces contra el aguijón. Insistimos con el pecado, insistimos con volver atrás. ¿Sabe qué pasa? El Señor dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Eso hablábamos anoche en casa con los chicos. A veces la gente no se da cuenta que el Señor ya los soltó. El Señor ya los soltó, porque también Dios respeta nuestras decisiones. Yo decido si seguir o yo decido si volver atrás. Entonces el Señor te habla. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué, hijo? No lo tomó de los pelos a Pablo, simplemente le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo decidió dejarse llevar, ciego como estaba, a esa casa y esperar lo que el Señor le fuera a decir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se convirtió, decí conmigo, se convirtió. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión de dejarnos edificar, andando en el temor del Señor. ¿Qué espera Dios que tengamos? Señor, yo no quiero perder mi salvación, yo no quiero perder, Señor, tu presencia. Yo no quiero perder este estado de bendición que me diste. Yo no quiero perder, Señor, porque este estado de bendición bendice mi casa, bendice mi matrimonio, bendice mis hijos. Si yo ando en el temor de Dios, yo traigo bendición a mi casa. A veces la gente dice, ora por mi matrimonio, ora por mi casa. ¿Sabes qué? Déjalo entrar a Jesús en tu corazón. Déjalo entrar a Jesús en tu corazón. Cuando Jesús entra en tu corazón, entra en tu matrimonio, entra en tu familia, todo tu hogar va a ser transformado. Lo que necesitamos es que entre Jesús, que Jesús nos alumbre,
Que Jesús nos muestre el camino. No es a la manera vieja, es a la manera de Jesús. Tenemos que edificar el matrimonio en Jesús. Tenemos que edificar la familia en Jesús. Tenemos que edificar los hijos en Jesús. Enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios. Enseñarle y llevarle a nuestros hijos a la palabra. Enseñarle y llevar a nuestros hijos a la oración. Anoche nos quedábamos en la mesa hablando de ¿qué? Del Señor. Chicos, tengan temor de Dios. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la maldad se multiplica, donde la gente por dinero es capaz de cualquier cosa. Pero crean en el Señor, pídanle al Señor, vivan en el temor del Señor. Tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que edificar a nuestros hijos, la generación que viene. Si yo conocía al Señor, ¿qué anhelo yo? Que mis hijos conozcan al Señor. Que amen al Señor como yo lo amo, que le crean al Señor, porque yo ya soy vieja, ya pasé mi desierto, ya pasé mi experiencia. En mi desierto me sostuve en mi fe, en mi desierto me sostuvo la fe, en mi desierto me sostuvo la fe. Pero el desierto terminó como terminó en la vida de Job. Y dice, Job fue bendecido y Dios le multiplicó su dinero y le dio hijos nuevos y lo bendijo. Y de la misma manera Dios hizo conmigo. Terminó el desierto y mi fe me llevó a alcanzar la recompensa. Dios te va a dejar pasar por desierto, Dios te va a procesar, Dios te va a llevar por situaciones difíciles para que tu fe crezca. Pero no te va a dejar en el desierto. En el desierto va a tender la mano, en el desierto te va a guiar, en el desierto te va a sostener. Y cuando termine el proceso, cuando termine la prueba, todo lo que pediste en el desierto viene. Vas a ser recompensado, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ver la gloria de Dios, porque Él recompensa la fe. Recompensa la fe. Pero el problema es cuando solo queremos bendición. El problema está cuando no quiero conocerle a Él. Cuando lo único que quiero es la bendición. Es imposible que venga la bendición si no lo conozco a Él. Es imposible que venga la bendición si no lo conozco a Él. Es imposible, iglesia. Edificados andando en el temor del Señor. ¿Y qué pasaba? Se acrecentaban, fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a andar en el temor para que la bendición venga. Y vamos a ser fortalecidos por el poder del Espíritu. Nada de lo que hoy ves te va a derribar. Nada de lo que está a tu lado te va a derribar. Ponte de pie en esta mañana. Nada de lo que ves alrededor te va a derribar. Lo que estás viendo hoy no lo vas a ver más. Levanta tu mano en esta mañana. Pero tenemos que ver a Cristo. Cristo se nos tiene que revelar. Tenemos que conocer a esa persona tan maravillosa que es nuestro Salvador. Él me va a enseñar la obediencia al Padre. Él me va a enseñar la palabra. Él va a hacer de mí un hombre nuevo. Él me va a enseñar a amar. Él me va a enseñar a perdonar. Él va a romper con mi orgullo, con mi soberbia. Voy a dejar de perder. Porque por orgullo somos engañados. Satanás va a venir para engañarte, para robarte. Va a venir para querer destruir tu familia, tu matrimonio. Satanás va a venir. No vas a ver al diablo. Son personas. Son personas. A veces familia, a veces amigos, a veces compañeros de trabajo que son instrumentos de Satanás para traer confusión, para traer duda, para apartarte del camino. Y si no tuviste un encuentro con el Señor, no vas a poder discernir. Te va a faltar discernimiento para saber quién es el que te seduce, quién es el que te habla. ¿Cuántas veces le decimos a la gente, no es así como vos pensás, estás equivocado? Estás viendo lo que no tenés que ver. Estás escuchando lo que no tenés que escuchar. Y la gente endurecida el corazón no quiere aceptar que están equivocados y se secan. Sus vidas se pierden en el camino. Nunca conocieron al Señor. Pasaron por la iglesia y terminaron secándose. Nunca fueron edificadas. Nunca fueron edificadas.
corto tiempo porque el enemigo los engañó. Necesitamos conocer a Jesús. El Espíritu Santo, Hijo, te fue dado. La persona del Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Camina con nosotros y quiere estar dentro tuyo para llevarte a Cristo, para llevarte a Cristo, para llevarte a Cristo, para llevarte a Cristo. Yo soy de Cristo y mío también es Él. Yo soy de Cristo y mío también es Él. Mi Cristo me va a enseñar, mi Cristo me va a transformar, mi Cristo. Necesitamos la revelación del Hijo. Necesitamos conocer al Hijo lleno de bondad y misericordia. Cuando el Señor se tiene que enojar, se enoja. Se va a enojar ante tu rebeldía, se va a enojar ante tu incredulidad, se va a enojar ante tu pecado. Pero cuando hay un espíritu, cuando nos arrepentimos, cuando le decimos: Señor, perdóname, estaba equivocado, allí va a estar el Señor. Allí va a estar el Señor, allí para abrazarte, para secar tus lágrimas, para darte una nueva oportunidad. Ese es el Cristo, ese es el Cristo, ese es el Cristo lleno de bondad y de misericordia. Iglesia, tenemos que conocer al Hijo de Dios. Él nos fue revelado, Él nos es revelado por la persona del Espíritu Santo. El Padre dijo: el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que recibe al Hijo a mí me recibe. El Hijo tiene la verdad, el Hijo te enseña el camino, el Hijo es la resurrección, el Hijo es la puerta, el Hijo es la vida, es la paz, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Ay, Señor, en esta mañana te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Y eternamente digno, impresionante. Quiero tu vida, quiero tu vida, quiero tu vida, quiero tu vida, quiero tu vida. Yo en ti, tú en mí, yo en ti, tú en mí. Tu vida, tu vida, tu vida. Digno, impresionante, digno. Y solo ante ti yo me inclino. Ya no hay temor, ya no hay temor. Cristo, 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 Cristo. El que me sostiene, el que me ayuda, es Cristo. El que me libra es Cristo. El que me defiende es Cristo. Ya no hay temor. Nadie pudo detener a Pablo. Nadie pudo detener a Pablo. Aunque un infierno se levante, si yo estoy escondido en Él, si Él está en mí, yo estoy en Él. Él me defiende, Él me ayuda, Él prepara camino, Él prepara mi futuro. Él tiene la economía para mi casa, Él tiene todo lo que yo necesito.